El tema de las manifestaciones de Egun o de los ancestros y en la consulta IFA es también de suma importancia y bien delicado y más cuando estos ancestros se manifiestan en, en consultas que vienen con una profecía negativa, en Ayewu u Osobbo. Y porque nosotros en nuestra práctica afrocubana tenemos ceremonias en las cuales nosotros alejamos ciertas determinadas energías negativas y Egun también, que se manifiestan de manera negativa en la vida de la persona, y tenemos todos esos recursos. Pero cuando aparece Egun como causante de una negatividad en una consulta IFA, el primer reflejo que debe tener el abuelo es de investigar quién es ese Egun, quién es ese ancestro. Y de eso, de la definición, de la identificación de este ancestro, entonces va a depender el trabajo o el tratamiento que nosotros le vamos a proponer IFA a hacer con este, con este ancestro. Yo lo vi mucho que solamente ya aparecía la figura de Egun, en una oración profética negativa, y rápido íbamos a recurrir a los rituales de alejamiento, los rituales de alejamiento, parardo, etcétera, etcétera, los rituales que nosotros tenemos para separar estas negatividades de la vida de la persona, sin antes identificar que Egun era el que estaba provocando eso y por qué lo estaba provocando. Llegó la negatividad, es provocada por un Egun, por un ancestro, y rápido había que tomar, lo primero que sabíamos que era apartar eso de ahí sin identificar esta entidad. ¿Quién era esta entidad? En el próximo video le vamos a poner un poquito de ejemplos de cómo se manifiesta esto en la práctica real. Y entonces la presencia de un ancestro, un Egun, en una profecía, una oración profética negativa, no necesariamente quiere decir que ese Egun sea un Egun perturbador, un Egun enviado, todo lo que nosotros conocemos. Existen deidades, existen estas entidades que pertenecen a nuestro cuadro espiritual, pertenecen a nuestro cuadro familiar y lógicamente no están de acuerdo con algún patrón de conducta que nosotros estamos adoptando en un momento determinado, o no están de acuerdo con un tabú, por ejemplo, que nosotros estamos violando. Entonces es importante identificar. Apareció la figura de Egun, yo identifico qué tipo de Egun es, qué tipo de ancestro. Este ancestro pertenece al cuadro espiritual de la persona en cuestión, es un familiar de esta persona en cuestión, es un Egun que siempre ha ayudado a esta persona. Ahora, la pregunta es, después de identificarlo, ¿por qué alguien que está programado para apoyarme en la tierra, por qué tiene que provocarme obstáculos, y por qué tiene que provocarme negatividad? Esa es la pregunta. Entonces esa pregunta deriva a la otra. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida, en mi comportamiento, que yo me gané la represalia de esta entidad que normalmente debe apoyarme en las cosas que yo tengo, en las cosas que yo voy a hacer aquí en la tierra? Entonces, de ahí la importancia de identificar. Aparece la figura de Egun, entonces yo tengo que identificar qué tipo de Egun es. Y luego que yo lo identifique, de ahí va a depender el tratamiento que yo le voy a dar a esta entidad que apareció. Si es una entidad de mi cuadro familiar, mi abuela, mi bisabuela, hay que entrar a buscar el por qué ese Egun que me quiso tanto en vida y que está destinado a apoyarme, ¿por qué me está provocando negatividad? Entonces, bueno, el problema hay que empezar a buscar en la persona, en la conducta de la persona y en el entorno
en el entorno de la persona que está pasando con los tabúes, que está pasando con su comportamiento. Tenemos que tener en cuenta en este tema que cuando nosotros nos referimos a Edgun, nos estamos refiriendo también a las costumbres. Y algo que pasa con mucha frecuencia es que nuestros ancestros, cuando vivieron, resolvieron con las costumbres, resolvieron con cosas que hacían periódicamente, cosas buenas que hacían periódicamente, que hacían constantemente, y con eso resolvieron su problema y llevaron digamos, el orí colectivo de la familia a un buen estado espiritual. Entonces, a veces nos olvidamos de esos patrones comportamentales, y cuando estos Edgun, estos ancestros mueren, entonces nos olvidamos de estos patrones y a veces consciente o a veces de manera inconsciente rompemos tabúes que ellos no rompieron en su vida. Y entonces eso es una de las cosas, de las tantas posibilidades que puede provocar que una de estas entidades nos estén provocando en la tierra, dificultades cuando tendrían que apoyarnos. Entonces esto es de suma importancia tenerlo bien claro a la hora de tratar estas entidades. Y tenemos un ejemplo clásico. Cuando nosotros rompíamos un tabú o teníamos un comportamiento inadecuado, cuando éramos niños, mamá y papá nos reprimían, nos castigaban, tomaban represalias contra nosotros, y no por eso se convertían en nuestros enemigos. No por eso se convertían en personas hostiles para siempre. No, ellos estaban rectificando un comportamiento. Ellos estaban moldeando nuestro orí. Y esa era la forma que tenían en ese momento para moldear el orí de forma positiva y rectificar el comportamiento. Entonces, exactamente hacen igual nuestros ancestros. Incluso los que no conocimos. Hacen exactamente igual cuando nosotros en la tierra estamos violando un tabú importante que va a desviar el curso de nuestro destino. En muchas ocasiones ellos se manifiestan para recuadrar el comportamiento, para corregir el comportamiento y encauzarnos de nuevo en nuestro destino. Un ejemplo de estas cosas, a veces hay familias que los bisabuelos, los abuelos, los mayores de la familia tenían un tipo de comportamiento. Por ejemplo, en Cuba sabemos que vivíamos en casas numerosas, ¿no? Numerosas, y los ancestros, los viejos de la familia, no aceptaban las llaves, no aceptaban los candados en los escaparates, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego que, por ejemplo, se dio mucho en Cuba, luego que estos viejos morían, entonces, bueno, las personas empezaban a dividir las casas, etcétera, a construir las paredes, y aparecían las llaves, los candados, las personas a no compartir en familia. Ya las mesas para comer desaparecían, para comer todo el mundo junto desaparecían, donde era un espacio de compartir. Era como espiritualmente le iba bien a nuestros ancestros. Entonces cuando se quitan, cuando ya estos viejos se van y nosotros nos quedamos y empezamos a variar todo este tipo de costumbres, estos tipos de costumbres, esto nos genera muchos obstáculos en la vida. Y a veces terrenalmente empezamos a hacer varias ofrendas y vamos por consulta y hacemos ofrendas y no resolvemos nuestro problema. La familia, el orí colectivo, la familia no resuelve su problema, la familia no avanza. Avanzan personas aisladas, porque lógicamente el orí colectivo se desvió de su destino, porque rompimos los tabúes, no nos acogimos a nuestras costumbres, a las costumbres que tenían los ancestros, que llevaron al orí familiar a un estatus no material, espiritual, positivo, aunque fuera con poco. Y para mí, yo en lo personal,
Eso para mí es un itá mucho mayor que cualquier itá que podamos hacer de cualquier consagración que hagamos en la tierra. El itá de los ancestros, las costumbres de los ancestros, los tabúes que ellos respetaron, las normas que ellos impusieron y que respetaron. Podemos variar normas, podemos acomodarlas a nuestros tiempos, pero tenemos que seguir sobre la base tenemos que seguir sobre la base de este comportamiento que nos legaron nuestros ancestros familiares. En el próximo video vamos con un último ejemplo sobre este apasionado mundo.